tardes a todos. Soy Ramón Santoyo, presidente de la World Future Society, capítulo mexicano. El día de hoy tenemos una charla muy interesante, un conversatorio muy interesante con dos expertos en temas fintech, que son Luis Mario Lemus Rivero y Mauricio Sánchez Lemus, con los cuales me va a dar mucho gusto conversar. Es un tema que lo hemos hecho en algunas otras ocasiones. No es la primera vez que nos reunimos los tres a hablar de fintech y lo he disfrutado mucho y lo he aprendido mucho. En otras ocasiones hemos comenzado por leer la semblanza de cada uno de los ponentes. A veces la semblanza se hace un poco larga y tediosa. Creo yo que vale más la pena que ellos nos cuenten quiénes son, sobre todo en el contexto que estamos hablando hoy, que es temas fintech. Luis Mario, ¿por qué no empezamos contigo? Buenas tardes. Cuéntanos quién eres. Muchas gracias, Ramón. Primero que nada, agradecerte la invitación y a la World Future Society Capítulo México por esta invitación. Como bien lo comentas, ya son varios los conversatorios que hemos tenido juntos y hoy qué mejor que poderlos compartir con toda la audiencia. Entonces, pues muy agradecido. Yo soy Luis Mario Lemus, yo soy abogado, soy licenciado en Derecho por la Universidad de Anáhuac y maestro en Derecho de la Empresa. Más de 10 años llevo concentrada mi práctica en el derecho de la tecnología, el derecho corporativo y el derecho financiero. Soy socio del despacho Calderón y en la Sierra. Dentro de este despacho me toca dirigir el área fintech, un área realmente pues nueva, un área con un desarrollo importante y hemos participado en varios de autorización de esto realmente se están viviendo en México y que han sido muy sonados y muy controvertidos. Hemos tenido resultados bastante satisfactorios con las instituciones de tecnología financiera con las que hemos participado, entendemos el sector y pues bueno, pues para aprovechar el tiempo. Te nos estás congelando un poco, Luis Mario. A ver, Mauricio, si quieres, éntrale. Claro que sí, mi estimado Ramón. Ahora sí que muchísimas gracias por la invitación nuevamente. Siempre es un gusto futurear contigo y con el equipo de la World Future Society Capítulo Mexicano. Entonces, agradezco muchísimo la invitación y la posibilidad de compartir con todos ustedes un poquito de lo que vemos en el mundo fintech y también de aprender de qué inquietudes se ven y aprender de las diferentes visiones por todas las diferentes disciplinas que seguramente hay dentro de la asociación. Bueno, yo soy Mauricio Sánchez Lemus, también soy abogado, también de la Universidad de Anáhuac y también de Calderón de la Sierra. Ahí soy asociado en el área de Derecho Financiero y Derecho a las Tecnologías principalmente, también colaborando con Luis Mario en varios procesos de autorización de instituciones de tecnología financiera, asesorando diferentes entidades financieras en proyectos de carácter tecnológico y desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista regulatorio también, y también con un enfoque de transformación digital. Por el momento tengo la fortuna de estar estudiando la maestría en Derecho en la Universidad de Columbia en Nueva York, entonces también aprendiendo de tierras americanas, de la cuna de las finanzas que tengo aquí en la esquina, que es Wall Street, aprendiendo un poquito de los fundamentos de las finanzas y de cómo se están transformando con todas estas grandes tecnologías y todas estas grandes tendencias que no solo cambian, obviamente, la industria financiera, sino todas, ¿no? Que están rompiendo paradigmas, formas de trabajar, formas de aprender y formas de pensar. Muchas gracias, Mauricio. Luis Mario, te perdimos un poquito y ahorita te vemos un poco oscuro. Sí. A ver si luego te puedes reorientar. Te perdimos como a la mitad de lo que nos estabas comentando. Ya nos habías platicado del despacho, abogado, maestro. Cuéntanos. Bueno, les digo, sí, maestro en Derecho de la empresa por la Universidad Panamericana.
socio del despacho Calderón y de la Sierra, donde he enfocado mi práctica durante más de 10 años el derecho de la tecnología, el derecho de la empresa y sobre todo en una consultoría estratégica en derecho corporativo y empresarial. Y pues bueno, espero ya me puedan ver un poquito mejor. Me cambié, porque no sé por qué me sacó, pero ya me cambié de máquina. Entonces, pues bueno, muchas gracias de nuevo. Muchas gracias. Y encantado de estar con ustedes platicando sobre estos temas. Muchas gracias a ambos. A mí me da mucho gusto tenerlos porque hay una característica que los dos comentaron, aparte de ser expertos en el tema y estar muy metidos en ello. Ustedes fueron realmente los primeros abogados de la primera fintech que salió autorizada al 100%, esto es, sin ninguna condicionante por parte de la CNBV. Y esto se dice fácil, pero eran expedientes que más que por fojas se medían por metro de expediente presentado. Entonces, al haber logrado la primera fintech sin ningún condicionante, es un logro importante. Cuéntenos, por favor, ¿por qué no empezamos, como lo decía el título de la conferencia, dónde estamos hoy? ¿Dónde está la ley fintech a 3 años de haber salido, con una pandemia en medio que detuvo el proceso año y cacho, con varios cambios en la comisión importante, con un cambio de gobierno también que pues ha frenado todo este proyecto, pero bueno, afortunadamente esa parte ya pasó, la comisión está trabajando, está muy activa en estos temas. ¿Dónde estamos? ¿Cómo está? ¿Cuál sería un inventario de lo que presentan las fintech hoy en México desde el punto de vista numérico y regulatorio? Y ahorita entramos ya a temas más de negocio y de lo que viene. Adelante, Mau, si quieres empezar. Claro, sí. Bueno, primero que nada, Ramón, permíteme que te corrija, pero la verdad es que el mérito de la autorización de esa primera fintech autorizada es total y completamente de la gente de Fundari, del equipo de innovadores comandados por Marcelo Fuentes, que es ahora sí que yo... de la World Future Society, por cierto. Claro. Y que yo creo que es de los CEOs de las empresas, de las ITFs, vaya que está en proceso de autorización, el que trae un track record más importante, ¿no? Y entonces, digo, la verdad es que su equipo fue quien se encargó del relleno de todos esos metros y metros de expedientes. A nosotros nos tocó ponerle la cara a la comisión y aguantar los guamazos, ¿no? Entonces, parte, la verdad, de lo divertido fue vivir el proceso previo a que existiera la ley, digamos, con otros innovadores que estaban tratando de entender qué iba a pasar, vivir el proceso de la ley y vivir lo trompicado y complicado que fue el cambio de gobierno A y también ve el tema de la pandemia. Entonces, nada más para entrar un poquito en contexto, decir que la mal llamada ley FinTech, la ley para regular las instituciones de tecnología financiera, nace en 2018, bueno, se promulga en 2018 para regular una parte muy pequeña del sector del sector FinTech, vaya. Por eso decimos que es la mal llamada ley FinTech, porque no regula todo lo que tenga que ver con finanzas y tecnología. Solamente contempla dos figuras que son los crowdfundings y las wallets. Entonces, hay muchas otras cosas, muchas otras empresas, muchas otras figuras que se quedaron fuera, ¿no? Entonces, y esa va a ser una lucha que a lo mejor ya está perdida, pero hasta el cansancio vamos a tener, que no tendría por qué llamarse ley fintech, ¿no? A ver, pero déjame entrar en un tema, nada más porque lo dijiste a una velocidad cuántica, como corresponde a la tecnología financiera. Son las crowdfundings, empresas que buscan fondeo de terceros para entrar a proyectos específicos e intermedia, ¿no? Toman recursos de quien quiere invertir en proyectos con una tasa mayor para invertir en un proyecto de inversión, un desarrollo inmobiliario, un proyecto, un negocio, una empresa en diferente monto y ahí la empresa intermedia. A nivel muy general. Y los wallets o carteras son pues principalmente tarjetas, en donde tarjetas de débito, en donde el usuario, el cliente deposita, hace un proceso de abrir su cuenta de una manera muy sencilla, ¿no? De cuentas nivel 2, que lo hace todo con una app,
abre su cuenta, deposita y empieza a usar, a estar ya bancarizado, si es que no lo estaba, y a tener una tarjeta de crédito y una app, por lo menos para decir que ya está activo en el mundo financiero. Estas son las dos que hay, pero obviamente, como bien dices, no son las únicas que hay. ¿Qué cosas hay que no hay aquí? ¿Qué otras cosas hay? ¿Qué otras cosas hay en el mundo fintech que deberían de estar y no lo están? Digo, de inicio, por ejemplo, las aplicaciones de wealth management, de manejo de finanzas, que te van haciendo un análisis de cuánto has gastado, cuánto has ingresado, qué inversiones puedes hacer, cuáles no puedes hacer, cómo hacer presupuestos en específico, para metas en específico, por así decirlo, o para situaciones de emergencia. O sea, ahora sí que ya seas persona física o persona moral, pero todas las aplicaciones que utilizan datos para generar un tema de consejería o de tips, si lo queremos ver de la forma más sencilla, en el sector financiero, ¿no? Eso no son instituciones financieras, pero sí son, o no necesariamente son instituciones financieras, pero sí son parte del mundo fintech, porque a fin de cuentas lo que tienen es tecnología más finanzas. Eso es un ejemplo, ¿no? Otro ejemplo son los préstamos en línea, que se obtienen en línea, que si bien puede haber un crowdfunding, como tú lo decías, de deuda en el que se obtiene un préstamo, también hay préstamos directamente otorgados por una institución que se dan en línea y que son parte del mundo fintech. Hay quien dice que los seguros, ¿sí? El InsurTech es también parte del mundo fintech, porque también son finanzas y tecnología, métodos de ahorro también a través de aplicaciones pueden entenderse dentro del mundo fintech, de transmisión de dinero, que no necesariamente sea una cuenta en la que generes una cantidad de dinero para guardarlo, sino simplemente para hacer transmisiones o remesas de dinero, intercambio de divisas, criptomonedas, todo eso no necesariamente es parte de las dos instituciones que hablamos en un inicio. No sé, Luis Mario, si se me está escapando alguna. No, Mau, creo que lo comentas muy bien. O sea, al final estamos hablando de un término que es fintech. Y para poder entender del por qué no estamos englobando todo en la ley fintech, es porque tendríamos que englobar todo aquello que tenga un punto de vista tecnológico que esté afectado por un servicio financiero o al revés. Servicios financieros afectados por la tecnología o por soluciones tecnológicas que podrían ir desde un cajero automático, donde son servicios financieros o soluciones que prestan servicios financieros tomando la tecnología. Y entonces hubiéramos tenido que tener a lo mejor una ley fintech hace más de 100 años, ¿no? Donde empezaban a afectarse. Entonces, a grandes rasgos, eso es fintech, es finanzas tecnológicas. Ahora bien, el contexto, como ha ido evolucionando y cómo se le da, es precisamente lo que vamos refiriendo, ¿no? Es soluciones tecnológicas para un problema financiero o un servicio financiero en específico. Y allí es donde ya entra el mundo fintech o el ecosistema fintech, que son estos servicios que comenta Mao, que pudieran ser ya sea estos wallets o fondos de pago que conocemos que sí están regulados por la ley mal llamada fintech, también los temas de crowdfunding, financiamiento colectivo, pero también hay otras cuestiones como pueden estar el del wealth management o soluciones financieras o incluso desarrollos tecnológicos que no prestan servicios financieros, pero que están hechos para resolver problemas financieros, pero que no necesariamente versan sobre una regulación en específico, donde nada más se tiene el desarrollo de la pura tecnología y donde ese mismo desarrollo, como pudiera ser un fintech as a service, pudiera yo vendérselo a un banco en específico, pudiera vendérselo a una entidad financiera para que use esa infraestructura tecnológica y a su vez esa entidad financiera pueda correr su tecnología a través de esto y es parte del desarrollo fintech, ¿no? Entonces, es un poco la connotación que se le ha dado y por qué se refiere a que no esta ley fintech en México realmente regula todo el ecosistema fintech. O sea, también esa parte que decía sería un back office para sector financiero que sería, por definición, fintech, ¿no? Es tecnología, es financiero, conecta hacia atrás toda la parte que viene de open banking, PS2 en Europa, etcétera, todas estas regulaciones para intercambio de información y todo, pues finalmente corren en plataformas que son. Ahora, en este momento, lo que queda entonces claro es, la ley con sus 3 años tiene 2 jugadores,
dos figuras específicas de la ley y tiene una gran cantidad de otros jugadores que no están englobados en la ley. Algunos, porque no están en la ley, son SOFOMS, SOFIPOS y pueden hacer ciertas actividades financieras, están reguladas en otra ley específica, ¿no? Eso es importante. Eso es muy importante que lo comentes, mi querido Ramón. Es el hecho de que no estén en la ley FinTech no quiere decir que no estén regulados, que no estén en otro ordenamiento jurídico. Pero ¿qué pasa con los que de plano no están regulados, ¿no? Porque yo durante este proceso he seguido varias empresas y ha habido algunas que iban camino a FinTech y dijeron, no, mejor vamos a hacer una SOFOM finalmente, porque lo que hacían era más parecido a una SOFOM, finalmente quedaron en ello. Pero había algunas SOFOMs también y algunos otros que dijeron, no, yo prefiero ser una empresa que me dedico a prestar dinero. Y entonces, como soy una empresa que le presto dinero a otra empresa, pues hago un contrato de préstamo y le presto y le cobro. Sin embargo, eso pues queda un poco al margen de lo que son las regulaciones bancarias y de la legislación de la CNBV, lo cual bueno, pues no le da necesariamente transparencia al sistema, ¿no? Y pone en riesgo a los que participan ahí como clientes. ¿Qué pasa con muchos de estos nuevos modelos de fintech que no son fintech? Por ejemplo, criptomonedas. Se habla mucho de criptomonedas, pero si no hay una figura de criptomonedas, entonces quien está con criptomonedas, quien es un exchange de criptomonedas o quien compra criptomonedas como su negocio, o sea, un lugar en donde tú compras o vendes criptomonedas, si no está regulado como la ley fintech, ¿dónde está? Ahí yo creo que estamos partiendo de analizar el problema al revés. O sea, la bronca que tenemos aquí en México es que nos da miedo ponerle categorías a las cosas nosotros mismos y entonces le pedimos a la ley que categorice por nosotros, ¿no? Pero desafortunadamente no podemos dejar en manos de cierta cantidad de personas con ciertas habilidades, ¿no? Determinar cómo tienen que funcionar todos los negocios. O sea, ¿por qué? Y lo pongo en ese sentido, ¿por qué el Congreso de la Unión tiene que determinar qué es un modelo de negocio fintech a través de la mal llamada ley fintech? ¿No? O sea, y entonces a fuerzas después queremos meter martillos cuadrados en hoyos redondos. O sea, entonces las cosas no entran, no cuadran. ¿Sí? Entonces, decimos, y entonces esto nos llevó a un fenómeno que nos pasaba muchísimo en el despacho y ahora voy hilando el comentario y no me dejará mentir Luis Mario, que llegaba alguien, se sentaba en la sala de juntas y decía, quiero ser fintech, quiero ser una fintech. Bueno, ¿y qué haces? No sé, pero quiero ser una fintech. No, brother, o sea, estamos partiendo del punto equivocado. ¿Por qué? Porque queremos que la ley nos diga qué son las cosas. No. O sea, no podemos esperar que la ley nos genere cajoncitos, ¿no? Y entonces nosotros construimos en esos cajoncitos. O sea, la ley fue respuesta a ciertas actividades que no estaban reguladas. O sea, lo que tenemos que medir o lo que tenemos que analizar son las actividades. ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Cuál es la naturaleza de la actividad que estamos realizando? Y entonces a eso le podemos dar una clasificación jurídica, ¿no? O algo que se parezca lo más posible a una clasificación jurídica, ¿sí? Y es un error, perdón, es un error que sucede mucho también con las empresas de tecnología en general, ¿sí? Queremos hacer la ley para regular a las empresas que se llamen Uber, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué eso no está regulado? Señores, es un contrato de transporte, eso existía en Roma. Entonces, ¿cuál es la necesidad, sí, de querer crear la ley para regular los Ubers y los Lyfts y los todos parecidos? Ese mismo fetichismo con la legislación, ¿sí? Y de querer solucionar las cosas con la ley, nos llevó a tener hoy la cosa espantosa que es la mal llamada ley fintech. Entonces, oye, Mau, pero a ver, déjame preguntarte una cosa. Finalmente, la Comisión Nacional Bancaria de Valores tiene como entre sus principales encargos el cuidar que el sistema sea, el dar transparencia al sistema, el proteger al público inversionista. Si cualquiera inventa una fintech, se le ocurre hacer una fintech para prestar y casi de una manera chusca, es muy sencillo. Tú me das tu dinero y yo me lo gasto y yo luego te digo que perdí. Pues oye, eso sí le preocupa a la comisión. O sea, tiene que haber una regulación
un orden y todo dentro del orden de las fintech, ¿no? El tema regulatorio con las fintech es el tema, ¿no? Porque las fintech se quejan de que se regulan de más y que los bancos no están regulados. Los bancos obviamente pues se ríen y dicen, los bancos estamos sobre regulados. Las fintechs no están reguladas y si están haciendo operaciones y toman tamaños, sobre todo de capitalización por sus espectaculares crecimientos, que ya son algunas más grandes que bancos muy chicos, pues deben de estar regulados, porque si no el día que truenen, como han tronado algunas instituciones financieras, pues va a haber manifestaciones en frente de Plaza Inn, abajo de la comisión, diciendo por qué no hicieron nada y dónde quedó mi dinero. Sí, claro. Creo que, y ahí es un punto muy, muy importante, ¿no? Y va muy alineado a lo que comenta Mau. No es regular el sector fintech, es regular la actividad. Cuando tú regulas una actividad es precisamente sobre el acto jurídico que vas a realizar. No es lo mismo que entre empresas se presten dinero a que yo ya haga una captación de dinero, donde el dinero que me prestó una empresa lo use para algo más. Entonces, cuando empieza efectivamente ya a haber ciertas actividades que implican ya los recursos, ya sea el tema de captación, el público inversionista o la disposición del ahorro de las personas o del patrimonio, simplemente ahí es donde tiene que entrar el regulador y decir, espérame un segundo, yo tengo que, de alguna manera, estructurar una regulación que permita proteger el patrimonio de las personas. Claro. Ahí estoy completamente de acuerdo. Muchas veces eso puede ocurrir ya sea en la ley FinTech o en la ley para regular las instituciones financieras, de créditos, etcétera, de todo este cúmulo de regulaciones financieras que tenemos hoy. Lo que regulan son precisamente actividades reservadas. Si nosotros vemos por qué han sancionado a entidades o a las fintech o a las entidades que ni siquiera son fintech, pero se llaman fintech, es porque hoy en día hacen actividades que están reservadas o que están reguladas, o que se anuncian de actividades que pueden realizar actividades que están reguladas, que están reservadas. Una de ellas puede ser la captación. Es una actividad que está regulada. ¿Podemos otorgarnos créditos? Sí. ¿Te puedo prestar? Sí. Por supuesto que eso puede salir. El problema es cuando ya lo hago hacia afuera, hacia el público inversionista, lo hago una actividad habitual y esa parte es la que se tiene que regular completamente, ¿de acuerdo? Entonces, a lo que voy es muy alineado a lo que dice Mau, es entender un poquito, no tanto el quiero ser una fintech o quiero ser esto, sino qué es lo que quieres hacer. Si lo que quieres hacer es captar dinero, si lo que tú quieres hacer es dar vales de despensa o lo que tú quieres hacer es dar créditos de nómina, pues tú, gracias a esas actividades que tú estás realizando, es lo que te va a definir en qué cajón vas a entrar. Tú no puedes llegar y decir que yo soy un crowdfunding cuando lo que haces son las actividades que no son inherentes a un crowdfunding o a una fintech necesariamente de las que están encuadradas en la ley. Entonces, lo que te va a llevar a definir si estás regulado o no estás regulado o qué eres o no eres, son precisamente las actividades preponderantes que va a tener tu modelo de negocio. Entonces, esa es una evaluación o un análisis que se tiene que hacer por parte de, no ni siquiera de aquellos que no están regulados, porque no sabemos si están regulados. Tú estás regulado de acuerdo a la actividad que pretende hacer tu modelo de negocio. Esa es la actividad que tú tienes que analizar. Una vez que te determina que esa actividad caes en el supuesto regulado, pues te tendrás que regular. Si no estás en un supuesto que esté regulado por la regulación financiera, pues no te regules, ¿no? Sabiendo también que en México la regulación de cartel financiero es de catálogo cerrado. Aquí no aplica el como no está prohibido, lo puedo hacer. Lo que no está prohibido, no está permitido. O sea, en el sector financiero es solo lo que te está permitido lo puedes hacer. Es decir, si tú ya entraste en el cajón de una actividad reservada, solo aquello que te esté permitido dentro de esa entidad financiera o dentro de esa figura que está perfectamente bien regulada, lo puedes hacer. No te puedes salir de eso. A ver, y sobre ese tema, quiero con ese tema dar el brinco al futuro. Estamos hablando aquí que hay de la ley FinTech, dos cajones, ¿no? Crowdfundings y wallets. ¿Cuántos tenemos de uno y cuántos tenemos de otro? Y por lo que estás diciendo, obviamente un crowdfunding es un crowdfunding y no puede hacer lo que hace un wallet. Y un wallet es un wallet y no puede hacer lo que hace un crowdfunding u otras actividades diferentes.
si nos pueden decir cómo estamos en uno y en otro. Y con eso, un poco decir qué sigue. ¿Vienen más? ¿La comisión prevé abrir más canales de los que Mauricio nos explicó, más verticales fintech, o se ve una apertura a que las fintechs puedan hacer más actividades o se amplíe ese catálogo que decía Luis Mario? Adelante, Mau, si quieres. Sí, en el tema de cuántas están, la última actualización de la bancaria es que van 53 autorizadas, 53 entidades autorizadas. Te mentiría si te dijera exactamente cuántas son de cada uno. Pero más o menos son mitad y mitad. No tengo el último dato, no, 2/3 partes, hasta donde yo recuerdo, son crowdfundings, ¿no? Okay. O al revés. Sí, son más wallets. O sea, casi el 70% de las entidades autorizadas son wallets. Cierto. O sea, yo creo que menos del 30% de las entidades autorizadas hoy en día caen bajo el esquema del crowdfunding. Ok, ahora, a partir de aquí, ¿qué pasa? A ver, vamos a pensar ¿debería de haber más tipos de fintechs autorizadas en la ley fintech? ¿Lo ven así? ¿O no? ¿O se seguirán siendo como algunos nuevos participantes como Nubank, que era algo y ahora compró una Sofipo y entonces ya capta y ahorra? ¿O algunos otros que son Sofoms y que simplemente se sofistican y cambian y tienen cara de fintech, pero en el fondo son Sofoms? ¿O algunos otros como algunos bancos, como Hey Banco de Banregio, que tiene cara de fintech, pero en realidad es un spin-off del banco usando su propia licencia? ¿Qué pasa en esas opciones? O sea, ¿vemos más opciones? ¿Dónde quedan los crowdfundings, por ejemplo, ¿no? Las criptomonedas. ¿Dónde está la figura de un jugador de criptomonedas? ¿Dónde está un Visto u otros jugadores tipo criptomonedas? Ahí creo que tenemos que ir mejorando la interpretación que tenemos de las diferentes actividades y la clasificación que les vamos dando. El primer punto para mí, el primer punto es que le dejemos de llamar ley fintech a la ley para regular las instituciones de tecnología financiera, porque esa es una ley que regula una parte mínima de lo que es el mundo fintech, ¿no? Entonces, ese sería el primer tema, ¿no? Y esa es una pelea que hemos tenido hasta el cansancio, porque derivado de llamarle ley fintech y que la CNBB le llama así, entonces el término fintech prácticamente se entiende palabra reservada, y si la utilizas sin ser una institución de tecnología financiera te multan, o si no es delito, ¿no? Entonces, entonces creo que ese es el primer paso, o sea, hay que hacer esa distinción. Segundo, hay que determinar si las entidades reguladas ya existentes, antes de ponernos a crear más, las entidades reguladas ya existentes cuentan dentro de su marco regulatorio con ahora sí que la cancha, ¿sí? El margen de maniobra para poder realizar actividades a través de medios tecnológicos, ¿no? Porque un préstamo sigue siendo un préstamo, ¿sí? Si se hace en papel o si se hace por medios tecnológicos. Da igual si está sobre blockchain o en papel cascarón. Eso es exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, el primer punto creo que es distinguir el sector fintech. 2, analizar las entidades actuales hasta dónde tienen margen de maniobra para responder al mundo actual, para que la interpretación regulatoria vaya de conformidad con lo que existe hoy y lo que sucede hoy en el mundo, ¿no? Ese es 2. 3, bueno, ¿cuál es nuestro gap análisis? Entonces, ¿qué nos falta? ¿Sí? Y lo que nos falta requiere de cambios en la regulación actual, ¿sí? Que ojalá sea en la regulación secundaria, para que sea un poquito más rápido, requiere cambios en interpretación, requiere nuevos criterios o requiere legislación nueva o modificaciones a la legislación actual, que para mí ese debería ser el último recurso, ¿no? Oye, no, pero yo me acuerdo cuando salió la ley fintech que todo el mundo estaba feliz de que había salido y nos ponían de ejemplo con las otras leyes fintechs posteriores en otros países latinoamericanos, ¿no? Colombia, Chile, algunas de ellas fueron concomitantes, algunas de ellas fueron posteriores, pero nos ponían como ejemplo de algo muy, muy, muy moderno. Entonces,
pues realmente lo que tú nos dices, y que coincido en cuanto a que solo son dos figuras, es una ley muy angosta, ¿no? Es una carretera, se armó una carretera de 2 carriles, cuando todo el mundo esperábamos una carretera de muchos carriles. O cuando no esperábamos una carretera, Ramón. En muchos foros que nos tocó cuando se estaba discutiendo la ley FinTech y lo comentábamos Mau y yo, pues sí, efectivamente el gobierno presumía la ley FinTech. Es que ni Alemania tiene una ley FinTech como la que tiene México, es que ni Suiza. Y yo por dentro le decía, es que, pues claro que no, porque nadie quiere una ley FinTech que lo que está haciendo es precisamente inhibir que siga el desarrollo tecnológico y a las empresas. Entonces, por eso es que no la tienen, porque tú estás sobreregulando un sector y donde sí, de alguna manera, tiene un impacto en la innovación. No que no se requiera regular ciertas actividades, ¿no? Pero si no las tienen, hay que preguntarnos el por qué no las tienen. A mí me gusta mucho el ejercicio que está haciendo Mauricio porque creo que es un ejercicio que se asemeja mucho al tema de la prospectiva. Es decir, veamos un poco la situación actual, la trayectoria actual que se tiene para poder determinar cuáles en el futuro o en los distintos futuros que se tienen pueden ser los escenarios probables hacia los escenarios deseables o a escenarios posibles, que es este ejercicio que se hace mucho en la ciencia de la prospectiva para poder determinar qué es bien. Y esto que comentaba Mau, sobre todo destacando su segundo punto, nos va a decir el solito, más allá de que nosotros digamos dónde estamos. Tenemos una ley fintech que está bien. Hoy regula dos figuras. Por un lado el crowdfunding, por otro lado los fondos de pago. ¿Dónde quedan las criptomonedas? Pero yo no me preocuparía el dónde quedan las criptomonedas. Tenemos que ver hacia dónde viene el futuro y qué es realmente, cómo van a venir las fintechs. Hoy en la mañana estaba leyendo una noticia donde en Moscú tú ya vas a poder pagar tu boleto de metro con reconocimiento facial. Es decir, tú ni te vas a enterar, tú vas a entrar al metro y vas a salir y ahí se va a estar generando un cobro automático. Entonces, más bien es dónde está ahorita el desarrollo y la innovación tecnológica y en qué se deben de enfocar los bancos y los servicios financieros. Hoy estamos hablando de que una de las empresas que más vale en el mundo, si no es que la fintech que más vale en el mundo es Ant Financial. Ant Financial, que es de Alibaba. Veamos la filosofía con la que se creó, cómo se ha desarrollado y cómo ha crecido. Es cómo puede uno hacer las cosas mejor, pero diferente a cómo se han estado haciendo. El sector fintech es un sector que desde mi punto de vista ejemplifica el potencial que tiene la transformación digital en los demás sectores. Es decir, no nada más en cómo adoptamos la tecnología para hacer mejores cosas, sino cómo incluso las metodologías de trabajo en las personas son distintas. Siempre en la evolución tecnológica, desde que el hombre lo lanzaron a la luna, siempre ha estado la persona siendo un factor relevante. Es decir, tienen que estar probando la tecnología en la persona, que funcione. Entonces, si hoy nosotros vemos que realmente el verdadero valor de las instituciones financieras no está en dar un buen servicio nada más, un mejor servicio o en la capitalización que tienen, sino en el potencial que tienen para marcar un diferenciador real, que es la inteligencia artificial, que es el Internet de las cosas, es decir, hoy querer pagar a través de mi celular y no de una tarjeta de crédito, hoy tener nuevos mecanismos para poder dar créditos no tradicionales, el microtargeting. Es decir, yo quiero que realmente mi banco o mi institución financiera no nada más me dé tarjetas de crédito amable para venderme tarjetas de crédito. Lo que yo quiero es que resuelva realmente mi situación financiera. Que cuando yo necesito un crédito sepa hasta dónde voy a poder tener un crédito, pero que voy a poder pagar ese crédito, no que realmente no lo voy a poder pagar. Entonces, esa es la evolución que ha tenido Ant Financial y que ha podido decidir. No tengas una tarjeta de crédito, pero tú hoy entras a un súper
en China, donde además que es un tema muy interesante porque en China ya no existe el efectivo, o sea, ya no existe, y es gracias a empresas como Ant Financial, donde lograron desaparecer el efectivo. Tú entras hoy a China y te dicen, pues es que tienes 2,000 pesos en tu cuenta, pero tú siempre que vienes a este súper te gastas 3,000 pesos. ¿Quieres los 1,000 pesos? Te cobro 15 pesos y te doy un crédito de 1,000 pesos porque sé que lo utilizas y lo vas a tener así. Oye, sí, a diferencia de qué es lo que pasa con un banco. O tengo una tarjeta de crédito y me voy endeudando, o llego a la caja y no pasa la tarjeta porque solo tengo 2,000 pesos. Entonces van resolviendo de alguna manera, pero ya enfocado es, antes de que yo llegue al súper, yo ya sé que voy a ir y mi banco ya sabe que voy a gastar. Y eso es la evolución que tiene también la tecnología y el cómo van resolviendo, las formas de pago. Ya todos los bancos van a tener que ser bancos en la nube. No va a existir un banco físico. No pensemos que en 20, 30 años vamos a seguir yendo al banco de la forma tradicional. Y eso es precisamente 3 factores que se tienen que atacar desde mi punto de vista y que son los principales retos. Por un lado, tenemos que entender cuando hablamos de un país o cuando hablamos de otros países o a nivel global. En México yo creo que los retos están en la inclusión financiera, Ramón. Hay muy poca inclusión financiera, no obstante el sector fintech ha trabajado mucho en que cada vez sea mayor la inclusión financiera, que va de la mano con la inclusión tecnológica, es decir, de nada me sirve tener servicios fintech, la mejor tecnología, si la población no tiene acceso a la tecnología. Entonces tiene que trabajar, por un lado, en la parte de inclusión financiera, inclusión tecnológica, pero que también desde el aspecto político y regulatorio se comprenda el cómo tenemos que transitar hacia una regulación no necesariamente tradicional, es decir, no estar poniendo las reglas de esto si puedes o no puedes, porque si no, estos retos que tenemos no van a prosperar, no los vamos a poder atacar, sino fomentemos bases, es decir, trabajemos sobre ciertas bases y ciertos principios regulatorios, pero que permitan a las entidades y a las fintechs adoptar esquemas de autorregulación vinculante que pueda realmente permear en que seamos un país de desarrollo competitivo con inclusión financiera. Porque va a llegar un momento en el que si nosotros vamos a otro país, pues ya ni para qué cambio mis dólares. A lo mejor ya ni existen los dólares. O sea, ya ni el efectivo va a existir, ni las casas de cambio. Va a ser un verdadero problema cuando querramos viajar y ni siquiera cajeros automáticos tengamos. Porque realmente como va la evolución en la mayoría de los otros países ya más desarrollados, es sí quitar el efectivo. En China se creía que no se iba a poder. México hoy dice no, nunca va a dejar de haber. En China ya no existe el efectivo precisamente por la evolución y el desarrollo que se tiene. Hay unos que todavía lo tienen, pero cada vez es menos. Tú hoy vas a un partido de béisbol en Estados Unidos, no te aceptan efectivo. Vas a un concierto, no te aceptan efectivo. A donde vayas ya cada vez es menor el uso y cada vez tu banco es tu celular. Entonces, haciendo este ejercicio de prospectiva, es dónde estamos y hacia dónde vamos, identificamos estos retos. Más allá de poder tener o poder determinar si va a haber más figuras reguladas, si se va a aceptar las criptomonedas. Bueno, es que ese debate no debería de hoy en día existir, sino hoy deberíamos estar tomando en consideración que las criptomonedas van a ser algo en el futuro, actualmente ya es utilizado, pero lo que sí es una realidad es que lo que sí nos está absorbiendo es las nuevas tecnologías. La inteligencia artificial tiene un potencial a un corto plazo impresionante y que ahí va a estar el IoT, el tema de Internet de las cosas, todo conectado. Hoy, ¿por qué se habla de que Google y Facebook pueden ser los bancos más importantes? Pues porque son los que más nos conocen. Cuando nosotros pensamos, y con esto cierro para darles la palabra, en que un banco es el que más información y el que mejor servicio puede dar, no. Tenemos que pensar hoy en día en servicios financieros hablando de un ecosistema, donde por supuesto que en las redes sociales sabe nuestro comportamiento, pero imaginemos que compartimos esa información con la farmacia, con el súper, con el Uber, cómo nos movemos, cómo nos comportamos, cómo todo. Estamos generando
una mina de oro de datos, que eso al final, si le damos un buen uso, porque por supuesto, pensando en un aspecto positivo, si se le da un buen uso y se tiene un buen control, puede llegar a que realmente sea los servicios financieros del futuro hacia un microtargeting donde lo que yo necesite es lo que voy a obtener y lo que voy a utilizar y todo a través de la tecnología. Entonces, pensemos en un ecosistema de datos que es hacia donde va el futuro de la banca, donde los datos es lo que realmente van a determinar cuánto gasto, cuánto necesito, dónde invierto. Ant Financial te dice, y hoy en día ya lo hace el Mercado Pago, de tu cuenta donde tenías 100 pesos y todos los meses gastabas esos 100 pesos, pues no sé por qué, pero te gastaste 97 y tienes 3 pesos. No te los gastes, inviértelos aquí, inviértelos, ahorra. O sea, fomentan la inversión y fomentan el ahorro y no fomentan los créditos donde hay una crisis. Ese es el aspecto que va a evolucionar. Déjame preguntarte algunas cosas. El caso de Ant Financial es muy interesante. Finalmente, Ant Financial tiene 1,000 millones de clientes. Atiende 80 millones de negocios. O sea, nadie a nivel nacional tiene ese tamaño. Es más, ni siquiera los bancos extranjeros que operan aquí tienen 1,000 millones de clientes. O sea, sí tiene otra dimensión. Pero ahorita que dabas esta explicación, yo pensaba en esto. Otra vez, claro, sigo un poco pensando en la ley FinTech. Me va a regañar Mauricio, pero pensando en lo que hay hoy de FinTech, y tú dices, de una FinTech como lo es Ant Financial, has hablado de captación, has hablado de colocación, has hablado de crédito, has hablado de diferentes cosas, y hoy nosotros tenemos figuras muy específicas que solo te permiten hacer una cosa. Cuando yo era joven, como Mauricio, o sea, hace muchos años, yo me acuerdo que había banca especializada. Entonces había bancos hipotecarios y había bancos del ahorro, y hubo una cosa en ese momento que fue la banca múltiple, y fue darle a los bancos la opción de que pudieran hacer de todo, de que pudieran tener diferentes actividades. Algunos bancos decidieron hacerlo, otros no. Hay algunos que juegan en todas las pistas que tienen disponibles, hay otros más pequeños que no juegan en todas estas pistas, pero bueno, la licencia te la permite. ¿Preverían ustedes que en el futuro, con esta, pues más que regulación, porque como lo plantea Mauricio, es más una desregulación del sector fintech, habría la posibilidad de que las fintechs hicieran más opciones, o sea, opciones activas de captar dinero, opciones pasivas de prestar, o sea, o al revés para ellos, y pudieran hacer otro tipo de créditos, de otro tipo de cuestiones y parecerse más a los bancos? Y si esto fuera así, ¿no deberían entonces ser bancos y estar regulados como tales? Ahí sí, creo que le das el clavo al final, Ramón, porque el tema, yo vuelvo a lo mismo, no es crear instituciones por crearlas, sino regular las actividades en específicas. Si haces una actividad de intermediación financiera como la que hace un banco, pues te regulas como banco. Me da igual si te quieres llamar cancha de tenis o te quieres llamar banco, eres un banco y se acabó. O sea, es que ese es el problema de inicio que creo que existe con la categorización. Yo no estoy peleado con la idea de que de que una institución de tecnología financiera evolucione a ser un banco. Ojalá y así lo haga, pero si le conviene y si el modelo de negocio se lo permite. Ant Financial, por ejemplo, en el caso que ponía Luis Mario, pues es una holding que tiene muchísimas empresas bajo su paraguas y habrá algunas que sean muy especializadas, que realicen nada más una actividad y otras que realicen muchas, dependiendo de lo que esté permitido por la regulación correspondiente a su actividad, no al nombre que le quisieron dar. Entonces, creo que por eso tenemos que cambiar nuestro foco no en las instituciones, sino en las actividades. ¿Sí? El objeto de estudio tiene que ser la actividad, no la institución. Y a partir de determinar si la actividad merece o no merece regulación, existe o no existe regulación, bueno, entonces ya formamos una institución al respecto o creamos el marco para que opere, ¿no? Y aquí hay que hacer una pregunta que tiene que ser muy
muy, muy específica, y es, ¿existe un interés genuino del gobierno o del Estado en regular esa actividad en específico? ¿Sí o no? O medio, medio. O sea, eso hay que responderlo, porque en los ejemplos que puso Luis Mario hay algunas cosas que, pues sí puede existir un interés genuino del Estado en hacerlo, y hay otras en las que no, ¿no? Al Estado le debería dar igual, sí, sí, si las empresas financieras saben cuánto nos gastamos y si nos permiten ahorrar o no. Eso le debería dar igual, y aquí hay que respondernos sí o no. Le debería dar igual si conocen hasta cuánto gastamos en plátanos en el súper, sí o no. Bueno, entonces haciéndonos esas preguntas, veamos si el marco regulatorio lo va permitiendo o no lo va permitiendo, o hacia dónde tenemos que impulsarlo. No, entonces, no, yo no estoy peleado con el hecho de que se regulen actividades como la captación, porque obviamente existe un interés del Estado y existe un riesgo, ¿no? Que hay que tratar de mitigar. Pero lo que yo opino, vaya, es que no nos estamos haciendo esa pregunta. Y no lo estamos haciendo en los foros en general. Y entonces estamos queriendo llegar y regular y meter en cajones las cosas sin preguntarnos si merecía la pena o no. Y entonces después tenemos problemas porque, oye, yo quiero hacer esta empresa, ¿no? Que nada más puede hacer A, B y C, pero creo que D lo haría un unicornio. Bueno, entonces, ¿qué hago? No puedo, tengo que crear otra. Y entonces estamos frenando todo el proceso de innovación. Por eso, y también aquí tomo o rescato algo de la ley para regular las instituciones de tecnología financiera, que es muy bueno y no ha sido explotado, que es el llamado sandbox, ¿no? Que es esta figura de poder crear un safe harbor, un impasse regulatorio en lo que entiendes qué carambas eres, ¿no? Yo lo entiendo como una pubertad regulatoria, ¿no? En lo que vas madurando, ¿no? Y ya te vas entrando en orden y ya después sales a los toros, ¿no? Entonces, creo que eso va a permitir responder muchas preguntas y eso nos va a dar una cacha en la que podemos ir aprendiendo. El sandbox ha sido usado hasta ahora. El sandbox para nuestro auditorio es, vamos a pensar, una categoría aparte en donde la comisión te permite, tú le dices qué vas a hacer y en esa categoría experimentas con un mercado definido, con un riesgo y un tamaño específico, pero eres libre de hacer lo que quieras y le estás reportando qué es lo que vas haciendo. Vas aprendiendo, vas creando un nuevo modelo con su supervisión. ¿Se ha usado el sandbox hasta ahorita? No, o sea, tiene un problema y tú lo acabas de comentar, Ramón. Desafortunadamente está mal hecho. ¿Por qué? Porque tú tienes que determinar qué actividad regulada vas a hacer. Es como tú ya dijiste que estás haciendo una actividad regulada, entonces antes de poder entrar al sandbox, no, es que tú eres un crowdfunding, no, porque la actividad es, como tú estás, uno de los requisitos que te pone, y por eso está mal hecho el sandbox en México, es que tú digas qué actividad regulada o reservada piensas que estás afectando. A ver, Luis Mario, pero tú ahorita dijiste una cosa, yo veo que son verdaderamente beligerantes en el tema de la regulación con las razones expuestas. Y decías hace un rato, Alemania no tiene ley fintech. ¿Cómo regula Alemania sus fintech? Alemania tiene unas fintechs espectaculares, N26 vale 14 billion o 15 billion, o sea, tiene unas fintechs enormes, exitosísimas a nivel global y no tiene ley fintech. ¿Qué hace? Regula la actividad, se regula por actividades, no necesariamente engloba todo en un marco, sino lo tiene seccionado. Ahora sí y muchas entidades, muchos países en el tema financiero sabemos que lo regulan por cómo les ha ido, ¿no? Vemos la clásica teoría del péndulo, sobre todo en Estados Unidos, ¿no? Es, pues bueno, de un momento en el que no había tanta regulación y había mucha libertad, viene la crisis del 2008 y, pues bueno, ahora viene una sobreregulación hasta todo lo que da. Y eso replica en México y replica en crisis financieras. Y veamos esa parte. Muchas veces es, pues, como les ha ido, es como lo van llevando y como lo van regulando. Y entonces, es qué tan estricta es la regulación. Pero eso no quiere decir que no esté regulado. No es que regulan ciertas actividades, lo tienen un poco más abierto, más controlado, de alguna manera, ¿no? Entonces,
pero sí existen. En Inglaterra existen, o sea, nada más no se llaman ley fintech o ley para regular la tecnología en las entidades financieras, pero por supuesto en Argentina vemos, o sea, hay una sobreregulación en temas de crowdfunding como nunca. El tema de las wallets a lo mejor lo meten como en otras actividades, pero en otros ordenamientos del sistema financiero, pero por supuesto que esto existe, ¿no? Entonces, tienen que cuidar muchos aspectos y muchas cosas. Al final, lo que buscan todos los países es que cuando alguien ponga su patrimonio en manos de un tercero, pues por lo menos esté protegido y esté cuidado. Claro, eso es muy importante. A ver, yo quería hacer un comentario y un poco con esto ir cerrando para entrar a la parte de las preguntas, que ha habido muchas preguntas muy buenas. Y uno de ellos es, cuando no regulas la actividad financiera, corres riesgos enormes. Y ese esquema, el esquema más típico y más conocido son los esquemas Fonzi, ¿no? Donde tú vas y te dan unos rendimientos espectaculares, todo. Y a mí mi ejemplo preferido de esquemas Ponzi es lo que pasó en Albania. O sea, Albania crecieron tanto, fue tan grande que cuando los tres grandes empresas que daban rendimientos espectaculares desaparecen, hubo una revolución y cayó el presidente y entraron en guerra a partir de una actividad financiera no regulada que entró en caos, manejada por unos pillos sin escrúpulos. Pero un país europeo, pequeño si ustedes quieren y todo, pero un país europeo entró en una revolución con muertos, guerras, grupos que se peleaban, intervención extranjera para tratar de calmar, y hubo un gobierno que cayó. Entonces sí, definitivamente el tema de los recursos públicos, del público inversionista, pues es un tema difícil de no regular. Pero coincido con ustedes que lo que se requiere es tener no una regulación que ahorque la innovación, sino que la permita. Lo que más quisiéramos es que México tuviera muchas unicornios, muchas empresas de alto valor de capitalización. Quiero entrar al tema. Sí, Ramón, no sé si me permites un comentario muy breve, nada más para decirte, porque acabas de darle al clavo. Mira, está muy chistoso, pero los que son unicornios son los que le han huido a la regulación prácticamente. Sí. En México. O sea, es cierto. Y esto es información pública, pero Confío es una SOFOM. O sea, Confío no es de estas llamadas instituciones de tecnología financiera, ¿no? Y entró en una figura, una entidad financiera, sí, pero con una regulación mucho menor, ¿no? Bitso también, y ellos, ¿cómo son unicornios? Porque huyeron de México y de la regulación mexicana, ¿no? Sí, tienen la regulación en materia de activos virtuales, si lo queremos ver así, tienen su wallet, pero el core business es fuera del marco regulatorio, ¿no? Kavak no es una entidad regulada. Clip sí lo es, pero con una carga mucho menor. Entonces, creo que para mí, o sea, ahora sí que nada más como para dejar la colita y la curiosidad intelectual, ¿no? Yo pongo mi apuesta ahorita, que las siguientes 3, 4 y 5 fintechs no van a ser entidades con unicornios, perdón, no van a ser entidades con sobreregulación. Esa es mi apuesta. Ojalá me equivoque. Ojalá, pero sí, tienes razón, ese es un buen tema. A ver, yo quisiera entrar al tema de las preguntas y quiero darle aquí la palabra a uno de nuestros socios que más sabe de este tema, Guillermo Prieto, que nos dice: el uso de los recursos de la gente requiere regulación de la autoridad, por supuesto. El avance será más rápido en países desarrollados y con educación, será más rápido en países como México, con una enorme economía informal que tomará mucho más tiempo. ¿Qué pasa aquí? ¿Pueden las fintech jugar un papel, lo decía Luis Mario, en la parte de inclusión financiera, de tratar de llevar a la economía formal? Lo trató de hacer el CODI, que fue un tema regulatorio con los bancos, ¿no? En la India todos se fueron al tema al equivalente del CODI, ahora podías pagar. Acá pues el CODI no pegó, nadie usa CODI, no nos pagamos por códigos QR todavía, aunque la facilidad y la tecnología es la misma. ¿Qué podemos hacer ahí? ¿Podrían las fintech jugar un papel? Yo veo varias que traen esa bandera de inclusión financiera y la mencionaron ustedes, y de poder incluir a más. ¿Podrán realmente o no? ¿O están en otro mundo? ¿O realmente los que están, la población no bancarizada requiere
requiere otras opciones, requiere realmente al Banco de Desarrollo y otras opciones que ni siquiera la banca comercial les puede dar. No, yo creo que, reitero, o sea, por supuesto que las fintechs lo que han hecho es incentivar un poco el tema de la inclusión financiera, corriendo más riesgos, por supuesto, porque están dando créditos o están tratando de incluir en el sector financiero a personas que no es que no quieran estar dentro del sector financiero o que no quieran tener una cuenta en un banco, simplemente que no cumplen los requisitos para poder tener una cuenta en un banco y donde las fintech están tratando de resolver ese punto para poder incluir en el sistema financiero de alguna manera, corriendo más riesgos, pero con más tecnología que te permite medirlos de mejor manera también, e incluirlos. Entonces, poco a poco, por supuesto, así es como lo hicieron en China. En China tenían un problema y una situación igual, y lo que tuvieron es que precisamente hacer las cosas mejor y diferente que como se están haciendo para poderlos incluir en el sistema financiero. Pero esta inclusión financiera requiere sí o sí de inclusión tecnológica, y la inclusión tecnológica requiere de infraestructura tecnológica. Entonces, es una cadena un poco larga y llega un momento en que la cadena no deja nada más al tema del sistema financiero o a los bancos, sino donde ya entra el tema de infraestructura, de tecnología, que le toca un poquito más también sea la iniciativa privada, pero por supuesto al gobierno. Es decir, que tengan esta infraestructura. Y no pensemos nada más en smartphones, porque son relevantes, pero por lo menos un teléfono. Cuando tú todas estas soluciones tecnológicas y esta inclusión financiera y esta parte, la puedes tener en un teléfono que no necesariamente es un smartphone, ¿no? Eso voy a decir, le hicieron en China. Hay una plática muy interesante que da el CEO de Mastercard, donde precisamente habla sobre la inclusión financiera. Y es todo lo que ellos han estado trabajando y lo que han hecho para el tema de la inclusión financiera y cómo han atacado también el punto de la inclusión tecnológica, sabiendas que no pretendamos que todos tengan un smartphone, pero que todo el mundo sí llegue a tener un teléfono. Eso sí es relevante. Entonces, llega un momento en el que sí tiene un tope y ese tope ya toca sectores distintos, como puede ser el sector público a través del gobierno y los temas de infraestructura. Pero por supuesto que va a crecer. El tema de la inclusión financiera va a crecer en México a través de empresas como queramos llamarle o entidades como queramos llamarle. Cuando hay competencia, y tú lo ves, antes a lo mejor había muy pocos bancos. Hoy a los bancos, pues bueno, le compite poco, pero hoy empieza a haber competencia en el sector financiero y en los servicios financieros. Esa competencia va a hacer que haya mayor desarrollo por parte de los bancos, que haya mucho mayor inclusión, que ahora sí permitan desarrollar e innovar, que eso tiene que replicar hacia la sociedad. Entonces, ahí puede ser un punto que esta generación de competencia que hoy en día existe va a estar mucho más fuerte con el tiempo, donde incluso haya alianzas entre bancos y fintechs y viceversa, o alianzas bancos y empresas de tecnología o empresas de datos. Eso va a permitir que haya mayor competencia y que eso se replique a la sociedad y podamos realmente sí tener una inclusión financiera y tecnológica. Perfecto. A ver, Ramón, sí, Mauricio. Perdón, un comentario muy rápido. Yo creo que el tema de la inclusión financiera a través de CODI y de abrirle cuentas bancarias a todo el mundo es un problema de huevo y gallina. Es un problema que no va, o sea, no le veo un camino lógico. ¿Por qué? Porque si queremos darle cuentas de banco a todo el mundo para que pague por medios tecnológicos, necesitamos gente que reciba pagos por medios tecnológicos. Y para que la gente quiera recibir pagos, tiene que haber gente que los quiera hacer. Entonces, ¿por dónde empezamos? ¿No? Entonces, no hay efectos de red. No existen los efectos de red, ¿no? Entonces, podemos darle a todos los changarros de afuera del metro CODI, pero si nadie lo utiliza, bueno, van a usar las plaquitas de QR para comer tacos de canasta. Entonces, no tiene lógica porque no hay por dónde empezar. El camino para la inclusión financiera, desde mi punto de vista, es darles un beneficio a la gente, un beneficio financiero que antes no tenían. Y un ejemplo muy claro es lo que están haciendo en Estados Unidos con los avances de salario ganado, pero no pagado. ¿A qué voy? Si a ti te pagan un salario quincenal y estás en el día 8 y te urge un pago, bueno, pues hay entidades que te dan esos 8 días y no te lo están prestando. Ojo, te lo están pagando porque ya lo ganaste, ya es tuyo,
es un pago de algo que tu empleador te iba a pagar después, ¿no? Y después, entonces ya tu cheque quincenal viene con esa deducción o viene con esa resta, ¿no? No te están prestando dinero, te están dando un beneficio. Entonces sí me interesa. Haces más cortas tus quincenas. Exacto, sí, pero entonces a mí, trabajador que antes no tenía una cuenta de banco y me pagaban en cachete todos los días 15, ¿no? Sí me interesa tener una cuenta porque entonces así me depositan la lana, ¿no? Y además esta cuenta me avisa cuando tengo que pagar la luz y me presta, si no para pagar la luz X, pero me da un beneficio de algo que no tenía. Entonces sí me interesa. Ese es mi punto. Esto sí nos lleva a superar el problema de huevo y gallina. A ver, algunas preguntas que hay que han hecho. Héctor Vázquez III hace una interesante sobre, dice, el factor fiscal del tema. ¿Cuál es el régimen fiscal? ¿Cambia el régimen fiscal o es igual? Nadie sabe y nadie supo. En el tema del régimen fiscal para instituciones de tecnología financiera, hasta donde yo sé, se sigue esperando la modificación en la resolución miscelánea fiscal, a ver si en la de este año sale, habría que ver, pero sí se necesita un criterio al respecto. Hay criterios del SAT respecto del tema de activos virtuales, pero respecto de la operación de las crowdfunding y de las wallets, ahora sí que se están basando en principios de contabilidad básicos y en los anexos de contabilidad que trae la regulación secundaria, pero no hay un régimen fiscal claro al respecto, desde mi punto de vista. Hay otra pregunta que dice, en Mundo Fintech también se podrían considerar los ejemplos de criptomonedas, y ya explicamos ahorita todo el tema, ya comentaron ustedes su visión sobre más que regulación, la regulación específica, más que una genérica, pero habla de algunas otras modelos interesantes, ¿no? Wallets multifirma, crowdfunding en cripto, tokenización inmobiliaria, que es otro tema enorme de gran desarrollo, wallets escrow, programación de pagos, finanzas descentralizadas, y hay uno más que ha salido, que es todo el tema de agregadores, ¿no? El poder tener en un solo sitio la información de todas tus cuentas, que tú tengas una app que va y te da los saldos de todas tus cuentas, de todas tus tarjetas, de todas las cosas, y te las da en una sola, a efecto de tener, como lo decían, un asesor de inversión virtual. Vienen cosas interesantes. No sé si vamos a dar unos minutos para ver si hay más preguntas. Hemos tenido preguntas muy interesantes, ha sido una plática interesante. Yo quisiera, salvo que haya más preguntas, pedirles si nos pueden dar un comentario final de qué hay, qué vamos a hacer para que esto cambie para bien. Lo más importante creo que es entender el dónde estamos ahorita, pero el cómo se está comportando no nada más los servicios financieros hacia el futuro, sino la tecnología. Hablamos de que hoy estamos con una tecnología 4G, donde tenemos una fase 1 de 3 de las que se habla de la inteligencia artificial. Viene la red 5G, imaginemos esto, pero en un 5G, donde va a entrar una fase 2 y 3 de inteligencia artificial, donde realmente sí ya los protocolos de procesamiento de datos y cognitivos y redes neuronales pues van a evolucionar muy rápido. Es decir, esto ya es algo que existe, es algo que se va a empezar a desarrollar y se va a implementar y que va a tener una réplica en todos los sectores e industrias, no nada más en México, por supuesto, sino a nivel mundial. Y eso impacta directamente al sistema financiero, y donde aquellos que sigan pensando en los servicios tradicionales o en una regulación tradicional, podríamos estar equivocados y podríamos cerrar y pudiera llegar a morir. Hoy tenemos que involucrarnos en precisamente en este tipo de tecnologías, cómo van a afectar los sectores, cómo va a afectar el sector financiero, qué es esto la red 5G, qué es esto el Internet de las Cosas, cuáles son las siguientes fases de la inteligencia artificial para poder realmente evaluar un alcance de hacia dónde vamos en servicios tecnológicos. Voltear a ver países como China, ver lo que está pasando en Europa, por supuesto Estados Unidos, el desarrollo. Algo que dice Mau es las empresas que más valen, ¿cuáles son los unicornios? ¿Por qué a veces vemos unicornios que pierden dinero? Hay que ver realmente dónde está la escalabilidad, porque
cuando tú determinas dónde invertir, si le están invirtiendo es porque nuestra empresa es mucho más escalable, independientemente que tenga números rojos. Pero en cuanto a escalabilidad es donde se está yendo la inversión. O sea, hay que ver por qué lo están haciendo y por qué están siendo empresas que consideran que tienen una escalabilidad importante. Entonces, con eso cerraría y pues bueno, agradecer por supuesto de nuevo, Ramón, la invitación y a la World Future Society aquí en México por la oportunidad. Muchas gracias, Luis Mario. Mauricio, tu comentario final, por favor. Mi comentario final sería, mi estimado Ramón, que hay que mantener el avance del sector en 3 dimensiones. Dimensión 1, el lado negocio, ¿no? El lado de business. Hay que seguir pensando en nuevas formas de hacer negocios, de hacer partnerships, de hacer relaciones, de buscar soluciones nuevas a problemas milenarios. Y ese punto de vista de negocio se tiene que favorecer por parte de las autoridades al 100% y por parte de las entidades privadas, digamos, luchar porque siempre se favorezca la innovación y el avance a nivel concreto, ¿sí? En modelos de negocio concretos y también a nivel abstracto, es decir, hacernos las preguntas correctas que nos lleven a estas nuevas soluciones. 1. 2. Nivel legal y regulatorio. Como decíamos, dejar de querer meter nuestros clavos redondos en hoyos cuadrados. Eso no va a funcionar, ¿no? Pensar qué es lo que tenemos, qué nos falta, y entonces actuar concretamente hacia lo que nos falta. Y la tercera dimensión, que para mí es la político-social económica. No podemos permitir que surjan nuevos negocios ni nuevas regulaciones sin tener en cuenta el impacto social y el impacto en el mundo en general y en comunidades en específico de estos nuevos modelos de negocio, ¿no? Dicen que ya estamos entrando al gobierno corporativo, no de los shareholders, sino los stakeholders. ¿Quién recibe una afectación o un impacto positivo o negativo por nuestro modelo de negocio? Y hay una responsabilidad a ese respecto y no podemos dejarlo pasar. Entonces, si vamos a analizar un sector y vamos a impulsar la innovación en ese sector, no podemos olvidarnos de esta tercera pata del banquito, que va a ser lo que nos va a permitir que en 20, 30, 50 años sigamos teniendo estas discusiones. Muchas gracias, Mauricio, muy buen comentario. Y quiero redondear con un comentario que llegó al chat de don Guillermo Prieto Fortún, que nos ha estado, y le agradecemos muchos comentarios porque él es un hombre que conoce esto de sobra. Las leyes deberían ser respuestas a las necesidades económicas del país. Y aquí, pues en este momento, si lo que necesitamos es, como decías, innovación y creación, pues es cuando llega esto. Deberíamos estar todos alineados. Muchas gracias a ambos. Ha sido una visión muy interesante, muy específica del tema. Casi todos los temas que hemos tratado aquí han sido, en Futureando Entre Amigos, han sido más generales. Hoy entramos en temas más específicos, tuvimos una audiencia diferente. Les reitero a ustedes dos y a nuestro auditorio la invitación a que se hagan socios de la World Future Society, pero en especial ustedes, ya está muy platicado, Mauricio, Luis Mario, ya no se escapen. Queremos gente joven y talentosa que esté con nosotros y que este tema no sea un tema de una plática y dentro de varios años otra vez, sino de que estén en nuestra organización para que estos temas los vayamos viendo y vayamos viendo cómo vamos influyendo políticas públicas para que sea esto, finalmente todo lo que queremos es un mejor país. Les agradecemos mucho y les damos las buenas noches a todos. Buenas noches y muchas gracias otra vez. Gracias, buenas noches.